Y aquí estamos. Chicos, vamos a empezar con el conocimiento de un test llamado el test de Markov, muy mal llamado el test de la familia, o que es el test de la figura humana. ¿Por qué? Porque el test de la figura humana tiene otra forma de ser evaluado, tiene un tinte más psicométrico. En cambio, cuando nosotros en cualquier parte del mundo decimos el test de Markov, sabemos que es el test proyectivo de la figura humana, visto desde un ángulo totalmente interpretativo. En este sentido, chicos, voy a empezar a compartir pantalla de algo que ustedes ya han visto, pero otra cosa es cuando vamos explicando poquito a poco. Acá tenemos primero los antecedentes. El desarrollo del psicoanálisis, las demandas de el entorno científico en esa época, donde se pedía, se solicitaba que, ahí está, se solicitaba, chicos, que nuestra ciencia tenga, ahí están entrando todavía, que nuestra ciencia tenga instrumentos de calificación. Perdón un minutito, voy a dejar de compartir. Perdón un ratito porque están entrando todavía. Bueno, volvamos. Chicos, desde el psicoanálisis. Freud tuvo algunas, yo diría de que muchísimas muchísimos avances, progresos que nos ha dado a los psicólogos. Hay dos frases, dos posiciones que son muy importantes y que creo que todos los psicólogos deben saber. Uno, que no hay nada al azar. Todo tiene una explicación que no es consciente, sino es inconsciente. O sea, por lo tanto, hasta los errores, las fallas, las metidas de pata, los chistes, las formas como nosotros nos expresamos,
tienen sentido. Por lo tanto, no hay nada al azar. Y lo otro es de que el ser humano siempre ha necesitado proyectar, sacar las vivencias internas, sacarlas y proyectarlas. Es como si nuestro psiquismo necesitara salir afuera. ¿Y cómo necesita salir afuera, chicos? No solamente a través de nuestros actos, sino a través de nuestras palabras, a través de nuestro discurso, a través de nuestras asociaciones. A través de lo que somos. Siguen entrando y bueno. Les decía, por eso es de que yo quisiera que ustedes tengan en cuenta un hecho. Tomar test no es el momento, no es solamente el cómo la persona, cómo a la persona le tomamos el test. Tomar test va más allá. Yo les he enseñado la primera clase que tuvimos cómo las personas tenían que ser analizadas y estudiadas por ustedes desde la forma como ellas se presentan en el mundo, la forma como ellas se expresan en el mundo, la forma como proyectan ese mundo interior. Por eso es que siempre les digo, ¿no? O sea, chicos, su incursión tiene que ser pero desde que ustedes tienen el primer contacto con la persona. La observación de la conducta, la observación de las actitudes, la observación de la ropa, la observación de los detalles que cada persona muestra. Por lo tanto, es importantísimo de que ustedes estén atentos a todo detalle que el ser humano evite, y más si ese ser humano es paciente. Obviamente, si ustedes se dan cuenta, el siglo pasado, que ha sido el siglo del auge de la psicología, una de las cosas que más les va a llamar la atención, seguramente es toda esa lucha entre el análisis del comportamiento, por un lado, y por otro lado, estaban todos aquellos llamados más de la psicología dinámica, donde estaba el psicoanálisis, donde estaba la psicología de la personalidad, donde estaba el humanismo, donde estaba la Gestalt. Y la Gestalt agarra y embandera la lucha y se va en contra del análisis del comportamiento. Pero
en esa época también el mundo científico empieza a cuestionarnos y ver. Querían de que nosotros no solamente tengamos instrumentos de medición, sino querían que nosotros tengamos determinado acercamiento, como en ese mundo, en esa época, se lo concebía, acercamiento al mundo científico donde todo, el positivismo, donde todo es medible, todo es observable, todo tendría que ser de lo más objetivo. Por lo tanto, ese es un antecedente que hizo que los psicólogos nos moviéramos en función de la ola científica que en ese momento era bastante fuerte. Otros antecedentes son algunos test que ustedes conocen. Goodenough fue un psicólogo que comenzó con la prueba de el dibujo de la figura humana. Y Goodenough agarra y dice, wow, con simplemente tomar yo la prueba de la figura humana, voy a llegar a una edad mental. Y haciendo unos cálculos, puedo llegar incluso a un cociente intelectual. Y así empezó con el test de la figura humana, y sin embargo, muy rápidamente se dio cuenta, chicos, de que había determinadas variables que no se podían controlar dentro de lo que es el dibujo. Por ejemplo, la variable afectiva emocional. El objetivo que quería él, que tenía él, el objetivo principal era medir, llegar a una edad mental. Ese era el objetivo principal. Pero resulta de que las variables afectivas emocionales interferían en él. Otra variable que interfería era la variable aprendizaje. Es decir, si nosotros, ¿qué es cuando le damos un lápiz y un papel a un niño? ¿Qué es lo que primero queremos que dibuje? Una figura humana. Por lo tanto, ahí estaba la cabecita, ahí estaban los ojitos, ahí estaba todo el cuerpito de la figura humana. Han debido ver en psicometría el test de Goodenough, entonces se le calificaba un punto por cada logro, pero ya las variables afectivas emocionales ya no podían ser de ninguna forma controladas. Tampoco la variable aprendizaje. Es decir, cuánto esa familia, esa mamá, ese papá, esos hermanos han estimulado al chico para que realice la figura humana. Tanto es así, chicos, que si nosotros vemos y enseñamos a niños con deficiencia mental, niños con síndrome de Down, el dibujo de la figura humana nos van a dibujar perfecto. Y si vamos contando como Goodenough decía, vamos a tener, en vez de una deficiencia mental, tal vez una más bien inteligencia, pero totalmente normal o superior. Por lo tanto, en Goodenough vio que había variables
afectivo-emocionales y habían las variables del aprendizaje, del entrenamiento que la persona podría recibir en la casa. Con el tiempo, este test de Goodenough se convirtió en la prueba de Coppitz, que es lo que conocemos ahora. Y la prueba de Coppitz ha sido un tanto más analizada, ha sido un tanto más detallada, pero el objetivo de la prueba de Coppitz, del dibujo de la figura humana a través de Coppitz, el objetivo es edad mental, la edad del desarrollo. Por eso es de que en otras partes del mundo ustedes van a escuchar referirse a la prueba de Coppitz o a la prueba de Goodenough o a la prueba de Markover. Pruebas totalmente diferentes desde la consigna. El fin, el objetivo es distinto y la consigna también es. Ahora, ¿qué pasa con Karen Markover? Karen Markover, psicoanalista, y por lo tanto, de esa escuela rígida, de esa época, y ella fascinada con la posibilidad y la premura, porque había presión, la posibilidad y la premura de elaborar, crear técnicas que permitan objetivar todo lo que nosotros podríamos como psicólogos decir sobre la personalidad. Por lo tanto, ella dice, no, la personalidad no se desarrolla en el vacío, sino por medio del movimiento, del sentir, del pensar de un cuerpo determinado. Por lo tanto, este cuerpo tiene algo que decir. Y ese algo que decir tiene que ser descubierto por los psicólogos. El cuerpo propio y el concepto que se tiene de sí mismo se constituye un punto muy importante de referencia. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es pedir que se dibuje la figura humana, una persona, ya vamos a ver ahora, pero en esa solicitud estamos pidiendo que se plasmen las características de esta persona, las características de nuestro testado, de nuestra testada, en ese dibujo. ¿Y cómo vamos a descubrir esas características? Ya lo vamos a ver. No olvidemos un antecedente, chicos. El antecedente es Freud. Freud que dice, no hay nada al azar. Todo tiene un porqué. Y el otro antecedente que dice, los seres humanos necesitamos, requerimos, demandamos sacar, deseamos sacar lo que tenemos adentro hacia afuera. A esto, o sea, el test de Karen Markover ha sufrido determinadas transformaciones, pero transformaciones científicas. Lo han ido perfeccionando cada vez más. Uno de los primeros perfeccionadores ha sido Portuondo. Otro ha sido Escribano. ¿Qué dice Escribano? Y si pueden encontrar, porque resulta de que yo les daba el libro de Escribano para que busquen en el Google. Pero resulta de que últimamente el link
que teníamos para ver todo el libro de Escribano, que es muy bueno, se ha perdido. Sin embargo, hay algunas fotocopias en las latinas. Yo les recomiendo de que lo vayan o sea, lo adquieran. ¿Qué dice Escribano? Dice, hay que considerar a la personalidad como una totalidad, de ver cómo se revela, más de lo que pensamos, rasgos permanentes de la personalidad. Ver cómo se revela. Rasgos permanentes, lo que nosotros buscamos, chicos, síntomas. Rasgos permanentes de la personalidad, ¿qué les he venido diciendo? Por favor, ¿qué es lo que nos interesa? Aquello que se repite. Dimensiones de ella ignoradas. Es increíble cómo muchas veces me hacen un dibujo, mis pacientes, y yo tengo por costumbre darles una devolución. Y entonces agarro y digo, en tu dibujo revela esto, esto, esto. Y muchos de ellos me dicen, qué bárbaro, ¿cómo un dibujo puede decir tanto? Por lo tanto, rasgos de la personalidad que la misma persona ignora. ¿Cómo se ignoran los mecanismos que ponen en movimiento la mano con la cual se realiza el dibujo de la figura humana? Es decir, acá vamos a ser bien claros. Todo producto humano es plausible de ser interpretado. Sus dibujos, su letra, los colores que eligen dentro de lo que es una composición pictórica. O sea, chicos, todo se plasma en el dibujo y hay mecanismos, meros mecanismos de defensa que están gobernando, dominando el movimiento de la mano cuando se realiza el dibujo. No solamente cuando se realiza el dibujo de la figura humana, sino cuando se realiza cualquier dibujo. ¿Cuál es la consigna? Primero, es importantísimo, chicos, que nosotros sepamos que tenemos siempre en juego, en uso, un tipo de papel y un tamaño de papel. Usamos papel bond, tamaño carta. Nunca usamos lapicero, siempre usamos lápiz. Y generalmente lo que hacemos es tomar un bloque, unas cuantas hojas de papel bond, y lo que yo les sugiero es de que esas 3 o 4 hojas de papel bond sean entregadas al testado. Ustedes entregan al testado. Ustedes dirán, ¿por qué? Todo tiene un porqué. Si el testado coloca la hoja, nosotros le decimos, en esta hoja usted debe dibujar una persona. Si el testado coloca la hoja en forma vertical, quiere decir que el testado
se somete a reglas, se somete a normas que desde un principio empiezan a gobernarnos en el uso de la hoja, en el uso de lo que es escribir, dibujar, etcétera, etcétera. En cambio, si el testado coloca la hoja en forma horizontal, nos está hablando de un halo de rebeldía, nos está hablando de cierta impugnación a las reglas establecidas. Por lo tanto, yo les recomiendo de que esas 3, 4 hojas que ustedes agarran, le den en mano para que ustedes mismos vean en qué sentido colocan. Cualquier interferencia debe ser resuelta en el marco de la consigna. Por ejemplo, si dice, dibuja una persona, no decimos hombre ni decimos mujer. Esto facilita muchísimo la proyección. Ya ustedes van a ver. Si a mí me dicen dibuja una persona, lo primero que hago es dibujarme. Aunque la consigna haya sido una persona. Todo por la relación que tengo conmigo misma. Todo por la experiencia, vivencia que me ha acompañado siempre. Por lo tanto, dibujo una persona, voy a dibujar me. En ese sentido, el testado puede elegir libremente el dibujar un hombre o una mujer. Y esto nos va a dar también indicios sobre su posición sexual. Por lo tanto, qué importante es esto que ustedes ahorita están aprendiendo. Se le dice persona, porque la palabra persona nos posibilita esa opción de elegir a un hombre o a una mujer. Cualquier interferencia, ¿a qué nos referimos con cualquier interferencia, chicos? Nos referimos a las mismas preguntas que el testado hace. Por ejemplo, una pregunta muy común, ¿hombre o mujer? Lo que usted quiera, lo que usted desee. Otra pregunta que muchas veces hace. ¿Haciendo algo o paradito nomás? Generalmente, chicos, acá en Bolivia, lo que dicen es, dibujo una persona y lo que inmediatamente dicen es, dibujo mal o no sé dibujar. A ver, psicólogas, psicólogos, ¿qué interpretan con eso? Si yo agarro y le digo dibujo una persona, no sé dibujar muy bien. ¿Qué interpretan el no sé? O no puedo, o no soy hábil para el dibujo. ¿Qué interpretan, chicos?
A ver, Quizás, inseguridad o baja autoestima, dice. Miguel, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué inseguridad, baja autoestima? ¿Por qué, Miguel? Porque no demuestra tener seguridad en lo que hace, en sus dibujos, en lo que puede hacer. No, quiero que sean totalmente estrictos con las interpretaciones. No hay que suponer nada. No, no puedo, es incapacidad, como dice Miguel. Dibuja una persona, no, no puede, ay, dibujo muy mal, dibujo muy feo. Se descalifica. Al descalificarse, Miguel, se está descalificando su producto. Y es por ello, es ahí donde nosotros podríamos hablar de baja autovaloración. Por lo tanto, es como si yo les diría, ustedes son capaces de, y ustedes dirán, no, no soy capaz de, no, 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 no voy a poder. Siempre digo, ¿no? Lo que otros han podido, yo puedo hacer. Todos podemos hacer. Depende de nuestra persistencia y depende de nuestra constancia. Nuestra tolerancia a la frustración. Miguel, hay una falta de valoración, como tú has dicho, pero por descalificación. Es como si entregaras una hoja de vida o un currículum descalificándolo. No, pero no lo mires, está feo. No, no, no. Por lo tanto, no sé dibujar. Al no ser dibujar, ya estamos viendo que la persona se descalifica, por lo tanto, no se valora. Y esa no valoración puede llevarlo a inseguridad, pero ahorita en esa descalificación solamente vemos que su valoración está mal. Vamos a ver después si esto conlleva una falta de seguridad, falta de confianza en sí misma y demás. A ver, para esto tenemos que ver qué es la valoración. A ver, chicos, ¿qué es la autovaloración? Cuando decimos hay que valorarse, valorate. Valórate un poquito, date tu lugar. ¿Qué es? ¿Qué es? Chicos, viene desde Freud, pero después los humanistas, Eric Fromm y compañía, los humanistas, fueron los que trabajaron más este término. Todos tenemos una relación con el papito, con la mamita, con los hermanitos, con nuestro entorno social. Pero chicos, también tenemos una relación con nosotros mismos. Tenemos una especial relación con nosotros mismos que deviene de la fase del espejo. Mamá me quiere y yo me quiero. Papá me quiere y yo me quiero. El mundo me quiere y yo me quiero. ¿No es cierto? Y en esta autovaloración, esta forma de quererte, esta forma de apreciarte, existen dos componentes, uno consciente y el otro inconsciente. El consciente, chicos, nos dice, soy fulana de tal,
soy chiquita, chaparrita, alta, delgada, flaca, de ojos verdes, de ojos azules, de ojos negros, morenita, con el pelo lacio, pero además soy, sí, cocino bien, cocino riquísimo, hago manualidades, o sea, formidables, o sea, tengo mucho talento en la pintura, tengo mucho talento en la música. Es lo consciente que tenemos. Si yo les pregunto, ¿quiénes son ustedes? Daniela, ¿quién es Daniela? Mariel, ¿quién es Mariel? Miguel, ¿quién es Miguel? Me van a decir, bueno, yo soy ta, 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 ta. Eso es consciente. Y eso consciente está englobado, podríamos nosotros decir, de que se trata de el concepto consciente que cada uno de nosotros tenemos de nosotros. Pero esto va de la mano, chicos, esto va de la mano con cuánto nos queremos. Y el cuánto nos queremos es lo que generalmente es inconsciente. Por lo tanto, hay un aspecto consciente y otro inconsciente. Uno es el concepto que uno tiene de sí mismo, y el otro es la estima, la autoestima, cuánto uno se quiere. Y obviamente, estos dos componentes conscientes e inconscientes, y aquello que tenga en tanto contenido, va a retroalimentarse mutuamente. O sea, nos queremos, nos estimamos, nuestro concepto va a crecer, pero también nuestro concepto crece y entonces nos estimamos más. Nuestro autoconcepto decrece, nos estimamos menos. Por lo tanto, cuando las personas les digan, ay, no sé dibujar, no, o sea que ustedes siempre tienen que responder con una sonrisa, no te preocupes, no es un concurso de pintura. Tus dibujos no van a ser expuestos. Decirle algo al sujeto para tranquilizarlo. Y para devolverle un poco la espontaneidad y la fe, esa fe que le falta. Por lo tanto, sí, si nosotros vemos que la autovaloración, que cuando se descalifican, no sé dibujar, no soy buena dibujante, no soy bueno con las manos, dibujo pésimo, esa es descalificación. La descalificación te habla de una falta de valoración. Y la falta de valoración te habla de un bajo autoconcepto y baja autoestima. Por lo tanto, Miguel, tenías razón cuando decías, si hay falta de autoestima, pues entonces ahora sí podríamos decir que hay falta de confianza en sí mismo, no puedo dibujar, no sé dibujar. Y eso conlleva inseguridad, falta de autoestima. O sea, no te estoy pidiendo un dibujo magistral, te estoy pidiendo un simple dibujo, haz lo que puedas, haz lo mejor que puedas. Son respuestas muy comunes. Chicos, a partir de ahora, nuestra respuesta preferida, como tú quieras, como tú desees, como a ti te guste,
Son respuestas en las que obviamente no podemos, no debemos inducir a la persona testada. Como quieras, como te guste, como prefieras, como estés acostumbrado. Son nuestras respuestas más comunes. Y cuando nos digan, ay, es que me da vergüenza, no sé dibujar, bueno, ya sabemos, ya tenemos nuestras primeras interpretaciones y ahí podemos decir, no te preocupes, haz lo mejor que puedas, esto no es para un concurso, no lo vamos a llevar a ninguna galería de arte, no te preocupes, no te preocupes, el dibujo se va a quedar acá, nada más, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de cualquier interferencia, las respuestas tienen que ser lo más neutras como para facilitar la proyección. El material, 4 o 5 hojas de papel bond, lápiz. Chicos, el lápiz ese amarillo que compramos en las dulceras de nuestra facultad, y solamente les recomiendo de que saquen el borrador. ¿Por qué? Porque el borrador mancha. Hay que dar a la persona, acuérdense que en Macover no se le daba borrador. En cambio ahora sí se le da borrador. Y sí tenemos que velar de que sea un borrador suave y en lo posible que no manche el papel. Vieron de que hay borradores a veces que ustedes están borrando y mancha el papel, pero totalmente rosado. Por lo tanto, hay que evitar de que el borrador sea de esos de colores. Y los mejores borradores de leche, de miga, de pan, blanquito, ¿no? Y obviamente el ambiente tiene que ser el adecuado. No se puede, chicos, tomar un test con interferencias externas, es decir, con que venga una persona, entre, salga otra, con los albañiles ahí, o con los plomeros ahí, o con la mamá que a cada ratito está entrando, o con la secretaria que entra para pedir no sé qué cosas, no. Cuando nosotros estamos en situación de toma de test, es una situación casi sagrada para nosotros, porque cualquier interferencia puede hacer variar todo el material material interno que el sujeto nos está entregando. El procedimiento. Una vez emitida la consigna, el psicólogo se convierte en un observador detallista. No es de que damos la consigna y nos vamos. No es de que vamos la consigna y estamos ahí con nuestro celular a ver, mirando. No. Damos la consigna y observamos qué hace, por dónde comienza, qué borra. Estar muy atento a qué borra. ¿Qué es el borrar? Chicos, ¿qué es el borrar? ¿Qué significa borrar? Interprétenmelo. A ver. En tanto mecanismo de defensa. Borrar es una forma de anular. Es una anulación. Hago, borro. ¿En qué se diferencia la anulación
de la negación. Pregunta para ustedes, a ver, contéstenme. ¿En qué se diferencia la anulación de la negación? Miguel, dale. Daniela. Bueno, Lice, a perdón, ver, Miguel, dale. voy a intentarlo. La negación me parece que es como que negar algo de la realidad, algo que existe. Y la anulación podría ser, en psicoanálisis recuerdo que era como que borrar con el codo lo que haces con la mano. Es como que, bueno, me parece similar. Es un poco confuso, Alicia. Me es un poco confuso. A ver, otra persona. Mariel. Mariel. Mariel Pocoma. Buenas tardes, Licen. Disculpe, ¿será que podría repetirme la pregunta, por favor? Mariel, no estabas ahí. ¿En qué se diferencia la negación de la anulación? Molesta bastante de que aparezcan en la pantalla y cuando se les dice, oye, habla algo, no hay. Y no El estabas internet está, atenta tampoco. es que el internet está un poco entrecortado, dicen. Tal vez la negación podría ser algo que la persona no lo reprime, tal vez. O sea, no lo quiere llevar a lo consciente. Y la anulación, chicos, es más fácil de lo que hasta su nombre lo dice, ¿no es cierto? Anular. Esto está, pero lo anulo. Lo reemplazo por esto. ¿No? O sea, anulo esto que es una realidad. O sea, quisiera dibujar una persona. No, mejor un perro. No, un perro no. Una casa. Y así vamos anulando. Está, o sea, anular está presente, pero lo anulamos. En cambio, negar no está presente. No hay. ¿Nunca han visto una negación así senso perceptiva, pero terrible? Muchas veces dicen, ¿no? ¿Has visto quién ha pasado? ¿Quién? Tu chico. Pero si tu ex chico, tu chica, tu ex chica, pero si lo has mirado, no lo he visto. Esa es negación. Negar totalmente la realidad. Nunca me has dicho esto, nunca, nunca. Jamás me has dicho esto. Se niega totalmente. En cambio, en la anulación está esto, pero lo anulo por esto. Está esto, lo anulo por esto. Chicos, y el borrar es anulación o negación.
Ah, anulación, Lizy. Porque está Muy dibujando algo y bien, es cambiarlo por... anulación. Ahora, ¿qué parte del cuerpo está anulando? ¿Qué parte del cuerpo está anulando? Importantísimo, porque no es lo mismo borrar 20 veces la boca que borrar las manos, que borrar las piernas, que borrar la cabeza, que borrar los ojos. Senso perceptivamente, chicos, tiene otro contenido de interpretación. Por lo tanto, hay que estar atentos, muy atentos de qué borra. Ya, entonces sabemos que borrar es anulación. Pero borrar, chicos, también significa tolerancia a la frustración. Es decir, borro algo que está mal para reparar. Borro algo que está mal para restaurar. Borro algo que está mal para perfeccionar. Por lo tanto, borrar también es tolerancia a la frustración. Entonces, chicos, el obsesivo va a borrar 20 veces. Quiero comentarles, ¿no? Me mandan a una persona, mandado, o sea, de una institución para que yo le tome pruebas. Y ha sido la prueba más larga de Macover que he tomado. Dibujó durante 3 horas. Borraba, dibujaba igualito sobre la misma línea. Otra vuelta borraba, dibujaba igualito. Yo decía, ¿y qué hace? Buscaba la perfección de la línea. Por lo tanto, flor de obsesivo, y no necesité muchas más pruebas para que el diagnóstico estuviera listo. Y ustedes se van a dar cuenta, en los obsesivos, hacen una rayita y borran, y hacen la misma rayita, y borran la misma rayita, y otra vuelta la borran, y otra vuelta la hacen, y otra vuelta la borran. Ahora, yo decía, ¿no? Y ahora, ¿qué lo va a detener? ¿Qué va a decir? Esta rayita es la que sirve. Para mí todas las rayitas eran igualitas, pero para él no. Por lo tanto, es la tolerancia a la frustración, en este caso, la no tolerancia a la frustración, porque borraba, anulaba, anulaba. Y bueno, característica del obsesivo. ¿Qué pasa cuando una persona ya también, entonces, es anulación y es tolerancia a la frustración cuando está normal, cuando ya es una cosa así reiterativa, ya nos está diciendo algo. Chicos, ¿qué pasa cuando una persona no borra nada? A ver, ¿qué pasa cuando una persona no borra nada? Mientras piensan, voy a enchufar mi computadora que se está quedando sin batería.
Listo. A ver, ya han pensado. Escucho. Oh, chicos. Silencio en la sala. Ver una persona que nunca borra, que no borra, que en todo el dibujo no borró alguna vez. Si borrar es anular, si borrar tiene determinado cariz, nos da determinado cariz o características, si ustedes quieren, en tanto tolerancia a la frustración. ¿Qué será el no borrar nada? Obviamente no hay anulación, pero ¿qué más? Bueno, pregunta para pensar. Y vamos a hacer una cosa. Vamos a usar el chat. El chat que tenemos del WhatsApp, vamos a usar para la respuesta. El primero que dé la respuesta, ¿qué significa no borrar nada en un dibujo? Le voy a regalar 2. Por lo tanto, a pensar. Una vez que la persona termine el dibujo, se retira la hoja dibujada y se la pone al frente de él, pero arriba de las hojas que tiene. Y ahora, en esta nueva hoja, dibuje una persona del otro sexo. Por lo tanto, simplemente tenemos que pedirle de que dibuje una persona del otro sexo. Hay algunos que dicen, entonces un hombre, todo se anota. Todo se anota. Por lo tanto, en el test de Macover habíamos tenido 2 dibujos. No 1, 2. Persona, el dibujo 1 y el dibujo 2. El dibujo 1 es importantísimo porque nos marca su identidad sexual. Y el dibujo 2, no se olviden, nos marca la relación con, muchas veces, el progenitor del otro. El dibujo 1 también, o sea, si es una pareja, ya vamos a ver de que en el Macover no solamente nos da características de sí mismo, sino también nos posibilita observar la relación que establece con la mamá, con la figura materna, con la figura paterna, o la relación que nos establece con, en general, los hombres y las mujeres. Importante. El sujeto testado tiene que elegir la persona de quien quiere hablar. Se le pone después los 2 dibujos y se le pide y se le dice. Ahora usted tiene que elegir de cuál de las personas usted quiere hablar. Quiere contar una historia. Una vez que termina de dibujar, tenemos que ponerle al frente los 2 dibujos que ha realizado y se le pida que elija de quién quiere inventarse una historia o responder unas preguntas. Hay 2 alternativas, chicos. O contar una historia o resolver algunas preguntas.
de acuerdo al caso que haya seleccionado como procedimiento. Ustedes pueden elegir como psicólogos o le hacen las preguntas del McCover o le hacen contar una historia y en este caso se le pide al sujeto que cuente una historia de la persona que ha dibujado en no menos de 10 líneas. Y entonces se le pide una historia de la persona que quiera hablar, tiene que elegir a una persona, de la persona que quiera hablar, y se le pide de que le ponga nombre, edad, con quién vive, y que escriba la historia que quiera. Una historia con un inicio, un comienzo, un desarrollo y un fin. Y se le pide así, con estas palabras, así como para que la persona entienda. Es importantísimo que la persona, que nuestro testado, elija libre y soberanamente sobre el dibujo del cual quiere expresarse. Y ustedes, como psicólogos, eligen o el cuestionario que está ahí en el libro de McCover o la historia. Ahora, yo les aconsejo que se vuelquen por la historia. ¿Por qué les aconsejo que se vuelquen por la historia? Porque en la historia tienen muchos elementos de análisis más. Uno, la letra. La letra es producto humano. Por lo tanto, es factible de ser interpretada. Por lo tanto, la letra. Y segundo, el contenido. El contenido del cuento, chicos, está siempre relacionado con alguna vivencia del sujeto, de ese tiempo, de ese espacio de tiempo en el que está viviendo. Generalmente eligen cuentos, relatan cuentos, escriben cuentos sobre alguna problemática que les está molestando cuasi conscientemente. Si no es del todo consciente, cuasi conscientemente. Por ejemplo, este test sirve muchísimo para selección de personal. Y cuando nosotros le pedimos en selección de personal, por favor, cuente una historia, un cuento con un inicio, un desarrollo y un fin. Póngale nombre a la persona de cuál quiere hablar, póngale nombre, con quién vive, y por lo menos unas 10 líneas de cuento. Generalmente las personas dicen, es una persona que es totalmente atenta en el trabajo, da todo de sí, demuestra todo su esfuerzo. Siempre en torno al tema laboral. ¿Por qué? Porque es la preocupación consciente y para ello está ahí frente a un psicólogo que le pide dibujar una figura humana, una persona. Estas son las posibilidades que nosotros tenemos, chicos. Lo que hace un ratito nosotros como psicólogos elegimos o cuento o cuestionario. Chicos, nunca los dos.
El psicólogo inseguro de sí mismo toma todo. Toma todos los test habidos y por haber, sin ningún tipo de restricción, menos selección. Chicos, la historia clínica es la que nos marca qué batería, qué test vamos a tomar. Viene una persona por orientación vocacional, viene una persona por selección de personal, viene una persona porque se siente mal consigo mismo, viene una persona porque está deprimida, no puede dormir, esto y lo otro y lo demás allá, pues entonces le tomo Macover. Pero viene una persona porque se ha peleado con su esposa, porque se está divorciando del marido, porque tiene problemas con los hijos. Entonces le voy a tomar una familia, a un HTP que ustedes ya van a conocer, pero algo que me muestre las relaciones que esta persona establece, ¿no? Por lo tanto, tenemos que elegir qué test tomar, pero también cuando el test nos da estas posibilidades, podemos aplicar en el Macover el cuestionario de Macover o podemos aplicar la historia. Es excluyente, chicos. O aplicamos el cuestionario o aplicamos la historia, pero no los dos, porque es ahí donde sobretestamos a nuestro paciente por nuestra impericia. O sea, ahí demostramos nuestra impericia. Por lo tanto, quiero que quede claro. El cuestionario se trata de diferentes preguntas con respecto al dibujo. ¿Quién es esta persona? ¿Cuántos años tiene? Son un montón de preguntas que ustedes las pueden encontrar en el libro de Macover. Pero aparte de las preguntas, porque ojo, no es un censo, es un cuestionario que nos permite hacer un seguimiento. Por ejemplo, no, es una persona que está haciendo, está pensando. ¿En qué está pensando? Porque yo tengo que indagar cosas. Tengo que hacerlo hablar. Está pensando en su mamá. ¿Y qué está pensando en su mamá? Cuando se agota esa serie de preguntas, bueno, se va. ¿Y cuántos años tiene? Cuando, bueno, en los años es muy difícil de que haya un seguimiento, porque les va a decir más o menos 20, más o menos 3. Por cierto, Macover pueden tomar desde que el niño puede realizar un dibujo de la figura humana 4 o 5 años, hasta los pacientes más viejos. Mi paciente más viejo tenía 103 años. Y obviamente no le tomé Macover, porque ya su coordinación motora ya no le permitía. Entonces, diferentes preguntas con respecto al dibujo, no son preguntas cerradas, son preguntas abiertas. El cuestionario, y esto quiero que quede claro, el cuestionario en todo test gráfico, no solamente en el Macover, sino en todo test gráfico, es una forma de estimular, es una forma de invitar a nuestro testado
a que realice mayores asociaciones. Lo que queremos es de que hable, que siga asociando. Y acá está lo que les decía, se pueden implementar todo tipo de preguntas siempre y cuando estas no sean inductoras de respuestas. Inductoras de respuestas, es decir, tú quieres a tu papá, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Sí, claro, quiero a mi papá. Diferente a, ¿qué sientes por tu papá? En tú quieres a tu papá, tú estás induciendo la respuesta. Cuando vayan a una casa, chicos, cuando vayan a una casa y les digan, ¿no quieres té? No quieres. No quieres té, no. Quiere decir que no quieren darle té. Por lo tanto, no quieres. Porque si quiero yo dar algo a una persona, la pregunta es, ¿quieres un té? ¿Quieres tomar algo? Pero cuando antecedo el no, no quieres, ¿no? Para que te diga no. Es para que te diga no. Por lo tanto, cuidado con inducir las respuestas, porque lo que queremos es que el paciente proyecte lo más libremente posible su respuesta. ¿Qué hacemos con la historia? Cuente una historia en no menos de 10 líneas sobre la persona que ha dibujado, sobre la persona que ha elegido, ¿no? ¿Cierto? Y lo que les decía, ¿no? Póngale un nombre, una edad, con quién vive y después invente la historia o el cuento que quiera. Y chan chan, reflexión. Toda producción humana es objeto de interpretación. Las personas dejamos parte de nuestro ser en lo que hacemos, en lo que decimos, en cómo pensamos y hasta en cómo nos presentamos en este mundo. Nuestro arte de los psicólogos es saber descifrar esa esencia que muchas veces pasa desapercibida a ojos profanos. Chin, chin, chicos. ¿Qué les parece el test de Markov? A ver. Dice yo, la administración parece relativamente sencilla y la edad es desde los 4 años más o menos, bueno, hasta que sepa dibujar y hacer historias. A ver, Ah, desde no. que sepa dibujar. Neida, si les no pones foto, te saco, te doy 2 minutos para poner foto. Neida. Edades. Desde los 4 o 5 años, desde que el niño puede sujetar el lápiz y puede agarrar y decir, dibuja. Generalmente en niños pequeños no decimos dibuja una persona, sino generalmente le decimos directamente, a ver, dibújate, dibújate. ¿No? Y bueno, se tiene que dibujar. ¿Qué es lo que pasa en el transcurso del tiempo? Desde los 4 años, durante todo el transcurso del tiempo, podemos nosotros, de acuerdo
al motivo de consulta, de acuerdo a la historia del sujeto, de acuerdo a la demanda del sujeto, nosotros elegimos el backcover como una posibilidad. Ahora, ¿hasta qué edad? Hasta que el sujeto pueda seguir dibujando. Ya las personas viejitas tienen otra vez mala coordinación motora, porque les tiembla el pulso, no pueden dibujar bien, y por lo tanto a las personas viejitas es preferible tomarles test verbal. ¿Te contesté